Hola a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes en este día. Hoy en esta vitamina de amor quería seguir compartiendo con ustedes este tema que Dios ha puesto en mi corazón desde este fin de semana y hace referencia a que Dios es Dios cuando podemos experimentar su presencia. Podría parecer una frase un poco vaga, pero si nos podemos a detener y a meditar un poco en la frase tiene un sentido muy profundo en que Dios para nosotros es Dios cuando posiblemente le servimos, cuando obedecemos sus mandamientos, cuando nos hablan de Él, cuando creemos conocerlo, pero cuando podemos experimentar la presencia ya se vuelve ese Dios de nosotros, ya abrazamos a ese Dios, la perspectiva de nuestro Dios cambia completamente. Entonces ya deja de ser posiblemente ese Dios del que hemos escuchado, ese Dios al cual posiblemente le servimos y ya se vuelve nuestro Dios, ya se vuelve Dios para nosotros. Si nosotros meditamos un poco en esta frase, tiene mucho sentido, tiene un sentido bien amplio, bien profundo. En lo que significa, en su significado. Y hoy quiero seguir compartiendo el simbolismo de esta frase en que Dios quiere hacerse nuestro Dios. Dios quiere hacerse tu Dios. No quiere ser Dios, sino quiere ser tu Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Job, a muchos podemos decir que en este libro Dios estaba probando la fe de Job, pero Dios no estaba probando la fe de Job. Dios conocía la fe de Job. Simplemente si Dios no hubiese conocido la fe de Job, no hubiese tenido la certeza de que Job iba a salir adelante en medio de esa situación que iba a vivir. Entonces, realmente Dios no estaba probando la fe de Job. Dios quería llevar a Job a otro nivel diferente de fe. Cuando uno empieza a estudiar o a leer el libro de Job, uno se da cuenta que Job era una persona piadosa, como muchos de nosotros. Era una persona que obedecía los mandamientos, era una persona que hacía ofrenda, era una persona justa. Podríamos decir que era un cristiano modelo, por así decirlo, por traerlo a los tiempos de nosotros hoy en día. Pero Job tenía un pequeño detalle, era que Dios para él era solamente Dios, no era su Dios. Y Dios permitió ciertas tribulaciones en la vida de Job, ciertas experiencias en la vida de Job, para que Job permitiera conocer a Dios, para que Job tomara a ese Dios al cual él le servía, para que fuera su Dios personal. Cuando nosotros leemos el capítulo 42, el último capítulo del libro de Job, dice el capítulo 42, versículo 5, dice Job: de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios permitió esa experiencia difícil de Job para que Job pudiera conocerlo, para que Job pudiera verlo, para que Job pudiera experimentar su presencia. Y aquí hay muchas enseñanzas que podríamos sacar de este libro de Job. La primera es que muchas veces Dios permite situaciones en nuestra vida, no para mal, como lo decíamos en un mensaje la semana pasada, sino para bien. Él sabe los planes de bendición que tiene para nosotros. Y muchas veces estas experiencias que nosotros podemos llamar negativas, Dios las utiliza para que nos peguemos a Él, para que nos acerquemos a Él, para que lo conozcamos más, para que lo busquemos más, para que lo anhelemos más. Para muchas cosas a favor de nosotros, Dios puede utilizar estas experiencias que nosotros llamamos negativas. Y en este caso de Job, Dios la utilizó para que Job lo conociera a Él, para que experimentara su presencia y dejara de ser Dios y se convirtiera en su Dios personal. Entonces podemos aprender esta parte del libro de Job, cómo Dios utiliza estas situaciones que nosotros podemos llamar negativas, o estas experiencias que nosotros muchas veces no entendemos y no comprendemos. Dios las utiliza a favor de nosotros para que lo conozcamos más. Si nosotros meditáramos un poquito en esto, ¿cuántas veces hemos estado en experiencias que podemos llamar negativas y hemos utilizado estas experiencias para acercarnos más? Posiblemente en esas situaciones hemos orado más, hemos buscado más a Dios, hemos pedido más. Entonces, muchas veces estas experiencias Dios las utiliza para que nos acerquemos más a Él. Obviamente, Él quiere que no solamente lo busquemos en estas experiencias negativas, sino que todo el tiempo sea una constante para nosotros buscarlo, anhelarlo, desearlo, para que Él se manifieste a nuestra vida.
Y entonces, como lo hablábamos ayer, cuando tú puedes experimentar la presencia de Dios, cuando tú lo conoces realmente quién es Dios, entonces ya se vuelve tu Dios personal. Tu perspectiva cambia. Dice, tus promesas cambian, tu visión cambia, todo lo que tú tienes por delante cambia. Como lo veíamos ayer a María. María posiblemente iba a llevar una vida normal, iba a llevar una vida de ama de casa, criando a sus hijos, una vida común y corriente, como muchas veces nosotros pensamos que vamos a tener esa vida. Pero María tuvo ese encuentro con el Señor y su vida cambió, su horizonte cambió, sus sueños cambiaron, su visión cambió completamente. Ella fue una persona diferente a partir de ese momento. Y me encanta hablar de ella porque siempre la pongo de ejemplo de lo que debe ser un siervo de Dios, como siervo de Dios, lo que debe ser. Pero al igual que nosotros, ella necesitaba salvación. Era un humano como nosotros que necesitaba salvación. Cuando yo voy al libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 47, ella dice, mi alma se goza en Dios, mi Salvador. Y en este solo versículo puedo también sacar dos enseñanzas. La primera, como les dije ahorita, ella necesitaba salvación como nosotros. Y la segunda, que ya María no ve a Dios como ese Dios al que ella le sirve, del que ha escuchado, del que va a la iglesia a escuchar de él, sino que ya se apropia de ella, le dice mi Señor o mi Salvador. Ya María tuvo ese encuentro personal con él y entonces ahora ya no es Dios, sino es su Dios personal. Ya abrazó a ese Dios porque pudo experimentar su presencia, tuvo un encuentro con él. Mi invitación del día de hoy, mis hermanos, cada uno de nosotros, es que si no hemos podido tener esa experiencia, ese encuentro con nuestro Señor, con nuestro Creador, lo único que necesitamos es anhelarlo, es buscarlo, es desearlo, quererlo encontrar, como dice la palabra, al que toca, se le abre, al que pide, se le da, y al que busca, halla, encontrará. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Si nosotros lo buscamos, lo anhelamos, lo deseamos, lo vamos a encontrar. Él se nos va a manifestar y nuestra vida va a cambiar, va a tener un enfoque, una perspectiva, un sueño diferente, un anhelo diferente. No vas a ser una persona común, vas a ser una persona diferente. Espero que este mensaje, mi hermano, del día de hoy construya, edifique y te ayude en este caminar. Que la paz, la gracia y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga.